reunión del 15 de abril, filosofía medieval. Como ya hicimos las introducciones que están grabadas, solo voy a repetir muy rápidamente lo más esencial que hay que tener en cuenta. Y lo más esencial es que lo que vamos a hacer en clase, básicamente después de la introducción, va a ser leer las fuentes. Leer las fuentes antiguas y comentarlas, de manera que lo que es manual, eso se supone que lo tienen que preparar en la casa, y después la clase va a estar dedicada a discutir como el texto mismo de las fuentes, de manera que, bueno, las fuentes tenerlas siempre a mano, ojalá, si pueden imprimirlas, sería lo ideal, para poder rayarlas, subrayarlas, tener, evidenciarlas, etcétera, tenerlas. No son largas, son textos relativamente cortos, pero bastante densos, de manera que es económico, digamos, imprimirlas, conviene imprimirlas. Y la evaluación, eso no lo había dicho, porque en el programa sale pruebas escritas, y evidentemente estas pruebas escritas serán en la casa, y básicamente en mi caso, para mi parte, van a ser como ensayos, en los que se trataría de comentar los textos, más o menos como se hace en clase, pero agregándole como referencias a las lecturas, por ejemplo, al manual, a las otras fuentes. Entonces la idea es ir comentando una fuente, conectándola con otras fuentes, para que tenga lo más contexto posible, y por otro lado con la información de los manuales o de de los otros libros que van a ir leyendo. Así que eso es básicamente un ensayo. Es un ensayo así como de unas 4 o 5 páginas máximo, pero que tenga referencia a las fuentes. Eso es como el centro del asunto. Eso sería como de mi parte. No sé si Paloma quisiera agregar a este punto algo, para que después, si hay preguntas, te dejo la palabra. Tú tienes micrófono, ¿no? Sí, acabo de encenderlo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola. Em, Tú dices si tengo algo que agregar en relación a las evaluaciones. O en relación a tu parte del curso en general. Bueno, puedo decir algo brevemente, porque tú ya hiciste la introducción en realidad al curso y la presentación del programa, ¿no? Bueno, nos reunimos mañana para conversar con los estudiantes sobre cómo vamos a hacer este trozo de curso, ¿no? Pero está dedicado, como seguramente tú ya les anunciaste, al estudio del Timeo de Platón, entendido como una fuente clave para periodos posteriores, digamos, medievales, y no solo medievales, digamos. Entonces, ese es nuestro objetivo. Lamentablemente todavía no tenemos a la vista un nuevo calendario, de manera que me cuesta un poco planificar exactamente qué trozos vamos a ver en qué clases, porque no sé exactamente cuántas clases vamos a tener para una cosa así. Pero sí me gustaría desde mañana hacer una introducción, digamos, al texto en su conjunto y ponernos de acuerdo en relación a la manera como vamos a funcionar, porque yo al menos no tengo todavía claridad respecto de cómo está este grupo de estudiantes en términos de conexiones posibles o dificultades o peculiaridades a propósito de esta circunstancia nueva, de estar cada uno en su casa, digamos. Entonces eso quisiera que conversáramos mañana, y mañana podemos hacer una introducción. Parto yo con una cierta introducción al texto en general. Ahora, en términos de las evaluaciones, yo todavía no tengo una decisión tomada respecto de qué es lo mejor. Tiendo a preferir, o sea, digamos, propondría yo un trabajo también breve escrito, con alguna cierta pauta de temas posibles, digamos, o de focos posibles. Pero me gustaría conversar con los estudiantes mañana respecto de cuáles son las condiciones, en fin, porque algunos de los problemas posibles prácticos yo me los puedo imaginar, pero tal vez otros no me los puedo imaginar. Entonces quisiera hablar un poco con ellos sobre eso. Pero bueno, mañana nos reunimos para eso por esta misma vía Zoom, y ahí vemos si hay gente que no tiene acceso a esta vía, si podemos hacerlo de otra manera, en fin.
Entonces mi preferencia en términos de evaluación sería algo así como un trabajo guiado con ciertos temas o con ciertos puntos en que uno pudiera dar un plazo de unos días, de varios días, digamos, para entregarlo. No que tengan que estar todos simultáneamente durante 1 hora y media frente a la pantalla del computador, del teléfono, lo que sea. Bien. No sé si hay preguntas a este punto, en general, o a Paloma o a mí. Profesor, tenía la duda si han sabido algo sobre la ayudantía. No, suelen atrasarse estos concursos para ayudantía. Así que no sé una fecha de eso. No sé si Paloma sabe algo más de eso. No, lamentablemente no. Y claro, suelen atrasarse un poquito, pero nunca tanto como ahora yo diría, y esto no se debe tanto a la pandemia como a la irregularidad del semestre anterior, que también fue un semestre rarísimo porque no pudimos terminarlo de manera presencial, por lo menos obligatoria, y porque terminó tardísimo y yo entiendo que esa es la razón fundamental por la cual varias cosas se aplazaron. Es decir, el semestre en rigor terminó en marzo. O sea, estaba ya planificado que terminara en marzo. No sé si en algunos casos se atrasó incluso un poco más. Entonces, eso yo creo que atrasó al inicio ya las convocatorias a concurso y luego vino esta nueva situación. Yo sospecho que esas anomalías son las que nos tienen tan atrasados al respecto. Tengo entendido que hay una cierta solución posible para el concurso de ayudantes de los llamados para el plan innovado, pero de los otros, de los de becas de colaboración académica, en realidad no sé cuándo se inician ni cómo se van a iniciar. Tengo cierta información así de oídas, o de leídas más bien, pero nada oficial de cuándo hay una fecha. Y no sé cuál es el ayudante, qué tipo de ayudante, por decirlo así, o sea, correspondiente a qué convocatoria es el que le correspondería a Medieval. Claro, porque además resulta que no siempre hay un ayudante de Medieval. No siempre hay. O sea, generalmente hay, pero no siempre. Entonces tengo incluso la duda de si dieron efectivamente la beca para eso. No lo sé, yo creo que no han dado todavía ninguna beca para ninguna. Claro. No, pero ni siquiera si está como en programa, claro. No sé, hay que hablar ahí con el coordinador, con Alan Martin, para ver cómo es esa cosa. Hay que preguntarle eso a Alan, entonces, sí. Sí. Bien. Bien. Bueno, sí, yo también en mi caso, para la evaluación, no es una evaluación que se hace en el momento, es una evaluación que se hace también como en una semana. O sea, la idea es ir estudiando y después en un determinado momento recibir como el posible título del ensayo o una opción entre diferentes títulos, de forma tal que uno después puede armar el ensayo sobre un título que elige, pero en mi caso al menos la idea es como que cualquier título que elija después haga referencia al resto, o sea, como que parta de un tema, pero después esté en condición de como hacer referencia un poco a la mayor cantidad posible de información. No sé si hay más preguntas. Mauri, bien. ¿Tienes micrófono? Sí, hola, ¿se escuchan? Sí. Mi duda es, por ejemplo, como la filosofía epicúrea, lo estoico y de ahí en adelante, mi duda es, ¿pasa por filosofía antigua o medieval en años? Porque entiendo que es como justo en los primeros siglos antes de Cristo, o sea, perdón, como en el 3 o 4 antes de Cristo, y se mantiene. Entonces mi duda, ¿eso ya se llama medieval? ¿O nosotros como universidad lo estamos viendo en medieval? Lo segundo, sí, porque no se llama medieval, claro, eso se llama filosofía antigua generalmente, ¿no? Pero nosotros funcionamos así básicamente porque resulta que antigua incluye en la práctica, por motivos de volumen, con Platón y Aristóteles ya es suficiente, digamos, bueno, los presocráticos, pero
después con Platón y Aristóteles, ya hay de más como para llenar todo el semestre y todo el año, prácticamente el primer año. Entonces es un motivo práctico, digamos, que queda fuera de esa parte de la filosofía helenística. Pero claro, en la periodización común, la filosofía medieval empieza después. Ahora eso ha ido evolucionando en los estudios, porque antiguamente medieval se hacía empezar con el inicio de la Edad Media como periodo de la historia política, que empieza en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, ahí se hacía empezar generalmente la filosofía medieval, generalmente con San Agustín. Pero después se ha visto que ya como a partir de los años 50, quizás del siglo pasado, se ha ido viendo que en realidad no es lógico empezar con San Agustín si San Agustín antes tiene todo una, como un ambiente de filosofía, una tradición, toda la tradición de la filosofía cristiana y antes de ella de la filosofía judeo-helenística, que empieza en los últimos siglos antes de Cristo. Entonces al final, claro, como que por atracción entra dentro de la filosofía medieval la filosofía judeo-helenística y la filosofía cristiana, porque en definitiva de ahí vienen elementos diferentes que no están en la filosofía de Platón y Aristóteles o de las escuelas helenísticas como tales, ¿no? Pero obviamente siguen siendo, o sea, se puede considerar filosofía antigua igualmente hasta el final de las escuelas filosóficas, hasta que cierran las escuelas filosóficas de la antigüedad en el siglo VI, porque en definitiva también corren como un poco como tradiciones paralelas. O sea, cuando empieza la filosofía cristiana, no por eso terminan las escuelas de la filosofía antigua. Entonces también hay un cierto paralelismo. Por eso no es tan fácil hacer una división como cronológica, ¿no? Porque en la filosofía no hay como una cronología igual para todos, como puede ser en los eventos políticos, que si cambia, obviamente que si cambia el régimen netamente, etcétera, colapsa, no sé, la monarquía y empieza la Revolución Francesa, entonces claramente hay un corte político que es indudable, ¿no? Pero en la filosofía no es tan así. Hay novedades, pero al mismo tiempo siguen las cosas anteriores, de manera que no hay que tomar con demasiada rigidez como las divisiones cronológicas. Comprendo, gracias. ¿Más preguntas? No. Paloma, no sé si tú tenías algún comentario más. O... No tengo, ahora digamos, no tengo más. Claro, ahí mañana irán alusiones. viendo más Creo en que detalle lo que van a hacer con el Timeo, ¿no? tal vez una cosa, sí, perdón, en relación al texto, yo voy a subir, tú ya incluiste en el material docente de Ucursos una versión, que es la versión más conocida tal vez por nosotros, la de la editorial de Gredos, la de Durán y Lisi, que podemos ver. Hay otra que tenemos en versión digital, porque fue escaneada afortunadamente antes de que quedara el desastre, y la imposibilidad de ir a la biblioteca, etcétera, que yo puedo subir y que tiene bastantes más gracias, que es una edición crítica en rigor, fijan el texto griego de nuevo, y tiene el texto, es bilingüe, tiene el texto griego y la traducción al castellano, que yo creo que, digamos, en ese sentido es particularmente interesante. Tal vez es un poco más, a mi juicio, un poquito más dura, un poquito más difícil la manera como está presentado el castellano, digamos, puramente, pero la posibilidad de ir cotejando con el griego es interesante, está llena de notas, muchas notas de tipo filológico, es decir, uno puede jugar ahí, entonces eso puede suscitar especial interés, yo creo. Y hay otra traducción que yo he estado revisando, bueno, no son las únicas, pero hay otra más que es de Egersland, con un equipo en rigor. Esto procede de un seminario hecho por Egersland en Argentina con algunos destacados estudiantes o colaboradores, digamos. Y
y entre ellos tradujeron, y ese castellano yo lo encuentro bastante, me gusta bastante el modo como está el castellano ahí. Pero esa no es bilingüe y lamentablemente no lo he podido encontrar en versión digital. Voy a ver si lo logro pesquisar o lo logro transformar en una versión digital, lo voy a subir también. Entonces esas son las tres que tengo a la vista, pero por lo menos por ahora podría subir la de esta bilingüe que es del año 2012, digamos, de Serrano Cantarín y de Mercedes Díaz de Serio, y que también es interesante. De ahí, ese es un libraco enorme, con un estudio importante inicial. Ese estudio inicial, esa introducción, no la tenemos digitalizada, lamentablemente, está en la facultad, en la biblioteca, pero atrapada, ahí, digamos. Pero sí tengo toda la traducción con texto griego al lado, entonces eso lo podemos subir. Perfecto. Bien. Muy bien. Si no hay más preguntas... a ver. J dice, partiríamos viendo a Justino. No inmediatamente, porque tenemos primero una introducción histórica que sería hoy día, y después vamos a leer el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos da como, es muy importante porque da como un esquema de los principales conceptos. En general tengan en cuenta que los textos bíblicos no son textos argumentativos, entonces ahí no está la argumentación filosófica, pero sí son importantes porque está como el esquema digamos, de los conceptos más importantes, ¿eh? Pero está expresado en género literario que no es filosófico, entonces por eso no hay que dejarse desviar por eso. Habría que tratar de hacer ahí como cada uno quizá un pequeño resumen del texto para tener claro cuáles son los conceptos clave que están detrás como de las narraciones o de las expresiones poéticas, etcétera, ¿no? En general son textos como poéticos, más bien, o en algunos casos narrativos. Y después partiríamos viendo a Justino como filósofo propiamente tal, o sea, como propiamente con la argumentación filosófica en forma explícita. Bien. Hola. Martín. Sí, tenía que decir la verdad con respecto a los textos de la profe Paloma. La verdad, yo, por ejemplo, en mi caso personal, tengo la posibilidad de imprimir algunos entre hoy y mañana. Me conseguí un lugar de un precio mucho más módico para imprimir. Yo vivo en región. Y, pucha, la verdad, imprimir texto me está saliendo, un texto de 50 páginas, me está saliendo carísimo, 50 pesos por página, entonces, la verdad, no puedo. Y ahora conseguí un lugar mucho más barato, entonces quiero imprimir todo ahora, lo que más pueda. Entonces, me gustaría y me sería mucho más útil que los textos estuvieran en la red hoy para poder imprimirlos mañana o hoy mismo. Así que sería mucha ayuda para mí y me imagino que para todos mis compañeros que los estuvieron lo antes posible. Perfecto, los que yo tengo los puedo subir, podemos incluso tal vez pedirle a María José, si es que ella los tiene a mano ya, que los suba para que eventualmente esos también, pero yo puedo subir los que yo tenga, desde luego, y si hay que ahorrar en términos de, primero, si hay la posibilidad de imprimir, y que me imagino que no todo el mundo tiene la posibilidad de imprimir, no es tan fácil en este momento, y si cabe ahí ahorrar, digamos, en páginas, yo diría que ahí vale más la pena imprimir el de Gredos, en este momento, el de Lisi. Porque son menos páginas y porque vale bastante la pena el castellano que hay ahí, digamos, y tal vez tener en una pantalla el bilingüe para ir cotejando, ir comparando, diría yo. Bien, yo también entonces voy a subir más textos, porque si uno quiere imprimir, claro, todos juntos, ahí así los tiene todos juntos. Entonces voy a subir lo que tenga que no tiene nada de obligatorio para el curso, es decir, que puede ser material de apoyo, que puede ser interesante, digamos. Lo voy a subir, ustedes tengan en cuenta que lo subo simplemente para que lo tengan a la vista y por si hay interés, pero no a todo eso nos vamos a referir directamente al curso.
Entonces tú aconsejas, claro, porque el Timeo ese tiene muchas páginas, el otro porque tiene notas y tal. Claro, claro, claro. A veces el castellano es bastante poco, digamos, el de la traducción. O sea, hay páginas de este tipo, por ejemplo. Claro, O sea, muy más poco económico. Claro, bueno, ahí eso depende del presupuesto, claro. Claro. Pero uno puede leer, por ejemplo, el de Gredos, digamos, de corrido, como texto de trabajo base, y tener el otro a la vista en una pantalla para estudiar determinados pasajes, por ejemplo. Claro. Claro, quizás podrías indicar la sección del Timeo que concretamente se va a leer, para que si alguien quiere imprimir esa sección en particular, ella tiene... Sí, yo me preferiría centrar en las partes más iniciales, como hasta 53, 54, digamos. No creo que vea mucho más después de 53, 54, pero así bien claro. grueso. Pero eso un poco depende de cuántas sesiones tengamos, cuánto podemos ver, pero yo me tendría a concentrar más bien en... claro, bueno, entonces poner la indicación de la sección en concreto, si uno puede imprimir más concretamente esa parte. Si yo también voy a mandar entonces ahí las indicaciones de los textos que más, como que van a entrar propiamente en la lectura en clase, que esos son los que más conviene tener impresos. Bien. Claro, entre clases, ¿qué texto consideran que darle prioridad? Claro, eso lo vamos a poner como más bien en un correo, en un texto escrito, para indicar cuáles son los textos que tienen prioridad en el sentido que se analizarán como en forma más específica, ¿no? Voy a poner algunos textos, por ejemplo, lectura, eso significa que simplemente hay que leerlos, ¿no? Y otros, estudio, los que dice estudio, eso van a ser los que son como propiamente más para imprimir si se puede, porque son los que hay que analizar propiamente. Bien. No sé si hay más... aquí hay un comentario largo. Bueno, todas las historias de la filosofía son sesgadas, ¿no? Cada uno tiene su sesgo. Hay uno, si quiere, por ejemplo, investigar otros puntos de vista, digamos, claro, pero no, eso es inevitable, ¿no? Que haya, claro, valorar a los filósofos, ¿no? En la medida que son compatibles con lo que uno piensa, porque eso es como inevitable. O sea, yo voy a decir que algo es un progreso si se acerca más, digamos, a lo que yo pienso digamos, que es verdad. Entonces, digamos, eso no hay como salida de eso. Pero claro, uno ahí puede ir buscando otros puntos de vista, ¿no? En general, claro, eso va a entrar también parte en la evaluación. Por ejemplo, que si hay, por ejemplo, si hay algo que dice Cobblestone o algo diferente a lo que se dice en clase, por ejemplo, o diferente a lo que se dice en otro artículo, ahí obviamente se pide, se requiere como que uno se dé cuenta de eso, que están diciendo cosas diferentes y trate de compararlas en forma crítica y también fundamentar su propia opinión, ¿no? Lo importante es fundamentarla, ¿no? No solamente como decir, no, yo pienso diferente, sino que fundamentar ese pensamiento diferente, ¿no? El pensamiento antiguo de Mondolfo, claro. Ahora, en la medida que uno lo tenga escaneado, también lo puede subir, ¿no? Lo puede subir a la página si lo tiene en forma digitalizada. Claro, por ejemplo, que mencionaba, este Mondolfo, claro, ahí se puede complementar. Está en PDF, tú lo tienes en PDF. Entonces, lo puedes subir. Ahí donde dice material, por ejemplo, material de alumnos, ahí lo puedes subir. También pueden buscar enciclopedias o, digamos,
materiales, que les parece, lo puede subir todo eso a material de alumnos. Y obviamente que lo pueden utilizar en el ensayo, pero obviamente no va a ser obligatorio para todos utilizar todo lo que suban, porque si no queda demasiado indefinido. Millaray. Ah, no, parece que intervino involuntariamente. Bueno. Sí, no. Parece que tiene prendido el micrófono nomás, no está Y hablando. tiene solamente prendido el micrófono, claro. Sí, entiendo que en estos casos el que invita, el anfitrión, puede silenciar todos los micrófonos. Ah, puede silenciar el micrófono de alguien en Tú particular. puedes, claro. Ah, claro, yo puedo silenciar en este caso el micrófono. Silenciarlos a todos. O silenciar este en particular. Tal vez también, me parece que también este en particular, pero también puede silenciarlos a todos y después cada vez que alguien vaya a hablar, activa su propio micrófono. Claro. Ah, no, pero ahora desapareció. O sea, lo silenció. Sí. Bien. ¿Qué hora es? Ya son las 11. Si no hay entonces más preguntas, yo empezaría ya con la introducción histórica. Si no hay ningún otro comentario o Yo tengo una pregunta. pregunta para la profesora Paloma. Ajá. Sí. Es que ya lo dijo, si no, creo, pero no me acuerdo. Sobre si hay algunas partes del timeo que hay que prestarle especial atención. Eso, o sea, lo dijo, pero lo va a poner por escrito. Ah, ok. Sin micrófono, perdón. Claro, quedamos de exponerlo por escrito. No he dado pasajes específicos ahora, digamos. Yo pensé que sí Siempre estoy había- hablando con A, B, B, M. Es como, bueno, dentro de las dificultades de esto, Ah, no sabes cómo se llama. son mis iniciales, me llamo Anael, perdón. No puse eso. Anael, ya. Pero bueno, sí voy a hacer eso. Yo dije simplemente que me interesa más las primeras partes del timeo y dejaría más desatendidas las partes vinculadas, por ejemplo, a la creación de los distintos órganos del cuerpo humano, cosas de esa índole que están más hacia el final. Pero claro, tendría que fijar más claramente los textos y sobre todo por razones prácticas, que es que algunos de ustedes van a imprimir ahora ciertas cosas y van a seleccionar qué imprimir y qué no. Muchas gracias. Profesora, una cuestión que me llamó la atención es que el problema con el timeo es que Copleston y los otros textos que ya no han subido hacen constantes alusiones al timeo, especialmente la idea de Demiurgo. Entonces igual como que uno queda en la nebulosa en ese momento. Entonces como tener el texto pronto sería, claro, facilitar, o sea, sacarse la duda encima. Sí, bueno, la figura del demiurgo es fundamental, desde luego. En todo caso, tenemos el texto, o sea, ya está arriba, subido por Claudio, el volumen de Gredos, donde está contenido el timeo en la traducción de Lisi y María Ángeles Durán. Y ese lo podemos usar, yo creo que sin ningún problema. Ahora yo voy a subir la otra variante, el otro ejemplar, digamos, digital que tengo, que es este que les decía bilingüe, pero podemos funcionar con el de Gredos. Claro, para una primera lectura que ayuda ahí para entender a Copleston y el resto, puede servir. Pero claro, es importante tener clara cuál es la sección que se va a leer, porque es la más necesaria. Así que ahí vamos a dar las indicaciones más precisas. Otras preguntas más específicas como esta sobre la providencia no las vamos a responder ahora porque ahora no vamos a entrar en temas filosóficos, sino que más bien en esta introducción histórica.
Entonces eso lo vamos a dejar para la próxima vez, si hay preguntas sobre el estoicismo y otras cosas que se tratan allí. Ahora eran solamente como las preguntas más prácticas. Y bien, pasaría entonces ya a esta introducción. Voy a entonces nuevamente a compartir pantalla. Igual si la presentación supone que igual vayan haciendo preguntas o comentarios cuando tengan dudas. No es una presentación, nunca la clase va a ser como una conferencia así seguida, que tengan que estar en silencio, sino que es bueno hacer preguntas, todo lo que no les quede claro. Bueno, y en el caso de Paloma también, si quiere contribuir en algo, si ella me quiere ayudar y complementar en algo que le parezca importante en esta introducción, ahí también me avisa. Entonces voy a poner compartir. Pueden ver, ¿cierto? Introducción histórica. ¿Ven la pantalla? ¿De qué dice introducción histórica? Sí, profe. Sí, sí, se ve. Ya, bien. Bueno, la introducción histórica va a ser en muy grandes líneas, porque el periodo aquí, sobre todo así ampliado de esta forma, haciendo empezar la filosofía medieval ya como en los últimos siglos antes de Cristo, es un periodo muy amplio, de manera que lo que vamos a hacer es dar solamente como unas líneas muy, muy básicas, centrándonos en algunos conceptos también de como historia cultural, porque es importante para la cultura en general, ¿no? Y por eso también para la filosofía. Bueno, época helenística se llama la época que empieza básicamente con la conquista de Alejandro. No confundan helénica con helenística, ¿no? Helénico es todo lo que es griego. Pero helenístico en particular llaman los críticos modernos la época que empieza con Alejandro, con la conquista de Alejandro del imperio persa. Aquí vemos el imperio persa en su máxima extensión, ¿no? Que llega desde la India, en Oriente, tiene su centro aquí en la antigua Babilonia, bueno, en Persia, pero después la parte más rica del imperio, más importante, era la Babilonia, ¿no? La zona de Babilonia, y después se extiende a Siria, Asia Menor, Egipto, hasta Grecia. O sea, hasta casi Grecia, ¿no? Porque aquí en Grecia, como todos ustedes recuerdan, fueron derrotados los persas en las famosas batallas aquí de las Termópilas, de Maratón, ¿no? y de Salamina, ¿no? Pero poco después, o sea, un siglo y algo, después de las guerras médicas en que los persas agredieron a los griegos se volvieron hacia el oriente bajo la guía del rey de Macedonia, ¿no? Alejandro Magno, el cual básicamente en solo una década, ¿no? Aquí cruzó y conquistó todo el inmenso imperio persa, ¿no? Mostrando que evidentemente toda la estructura interna del imperio persa, que era tan grande, era débil en sentido de unidad, no tenía una verdadera como unidad como país, ¿no? Claro, había como ejércitos básicamente mercenarios que lo defendían. Una vez derrotados esos ejércitos, las poblaciones en sí mismas no tenían como la suficiente unidad para oponerse a una invasión enemiga, de manera que los griegos fácilmente tuvieron... Sí, la cagó. No, pensé que había alguien interviniendo, no, era un comentario al margen. Bien, entonces durante una década se desarrolla esta conquista, pero Alejandro muere muy joven. Parece que esta conquista fue también un poquito exigente desde el punto de vista físico para él. Finalmente murió muy joven, ¿no? En Babilonia, el año 323,
y se repartieron, aquí este texto lo pueden leer, es un texto bíblico, el libro de los Macabeos, no lo vamos a leer ahora, pero sintetiza un poquito la expedición de Alejandro de Macedonia, su conquista del mundo persa. Bueno, en particular, después el texto bíblico hace referencia a las calamidades, ¿no? O sea, el autor hebreo, judío, ve eso como una calamidad, ¿no? La conquista de los reyes griegos. Ahora, eso tiene un motivo cultural importante también que vamos después a recordar, y es que los emperadores, los reyes persas, habían sido muy tolerantes desde el punto de vista cultural. En cambio, algunos de los reyes griegos, en particular los reyes de Siria, como veremos, tenderán como a imponer ciertas reglas también culturales y a querer también un poco discriminar la religión judía. Sí, De manera que por eso los judíos después lo verán como, evidentemente, como una profanación también de su cultura, de su religión. Esta es la primera división que se hace entre los generales de Alejandro, más bien complicada, pero que no duró mucho, pero ya se ven como las principales, como la principal división. O sea, una parte se refiere, ocupa el Medio Oriente, lo que es el reino de Seleuco, lo que sería la Babilonia, o sea, lo que sería Irak, parte de Asia Menor y Siria, ¿no? Y Egipto, en cambio, por el otro lado. Esas son ya como los embriones de las dos grandes potencias del mundo helenístico, el reino sirio, o sea, mesopotámico, y después, sobre todo, cambiará su baricentro hacia Siria, y en Asia Menor, el reino de Lisímaco, que después, sin embargo, será muy reducido, se quedará solamente una zona costera de Asia Menor, y por otro lado, el antiguo reino de Macedonia queda vigente, que incluye las ciudades griegas. A la izquierda aquí pequeño, el pequeño reino del Epiro. En Occidente, hacia Occidente, en Italia y el norte de África, se ven los grandes estados que están haciendo, el estado romano, ¿no? Que ya ha llegado a ocupar casi toda la península itálica, pero no ha llegado al sur completamente todavía, todas las ciudades aquí de la Magna Grecia, de los griegos de Italia, y por otro lado el territorio de Cartago, que todavía ocupa, ¿no?, la costa del norte de África y todavía ocupa las grandes islas del Mediterráneo central, Sicilia, Cerdeña, Córcega, ¿no?, que después obviamente conquistarán los romanos. Aquí se ve ya un poquito la situación en una época un poco posterior. Se ve como el reino seleucídico llega hasta ocupar ya una gran parte de Asia Menor. Por otro lado, el reino de Egipto se extiende a ocupar toda la parte costera, aquí del Líbano y de Israel y el sur de Siria. Toda esta zona es de importancia muy estratégica. La zona aquí costera que pasa por Líbano e Israel será el objeto de las constantes guerras entre las dos monarquías, la monarquía de los Seleucidas en Siria y la monarquía de los Ptolomeos en Egipto. Hasta el año 200 más o menos la ocupan los Ptolomeos de Egipto, después en cambio la conquistarán los Seleucidas. Eso es muy importante también desde el punto de vista cultural porque aquí está justamente el pueblo judío, ¿no?, en Israel, que obviamente es muy importante para nosotros desde el punto de vista de la evolución cultural y de su también inserción en la cultura griega. Desde el punto de vista cultural, evidentemente estos grandes reinos helenísticos significan como la universalización ya, o sea, un gran paso hacia la universalización de la cultura griega, ¿no? La cultura griega que estaba reducida a una zona aquí, bueno, la península griega, las islas griegas, la costa de Asia Menor, donde estaban también colonias griegas, y las colonias griegas de Italia. Esa era la zona de influencia cultural del mundo griego, relativamente pequeña geográficamente, se amplía mucho y se extiende a regiones muy grandes y ricas, como todo prácticamente el Medio Oriente y Egipto, que eran las
zonas, diríamos, evidentemente más ricas del mundo, hablo del mundo en el sentido antiguo, no estamos hablando de la parte del Asia oriental, ¿no? Pero en lo que se refiere al Asia occidental, África del norte y Europa, ¿no? O sea, todo el mundo que ahora llamamos del Medio Oriente y de África y Europa meridional, ¿no? Todavía no está la Europa del norte. Bueno, son también entonces, nacen las grandes metrópolis helenísticas, la principal de las cuales es Alejandría en Egipto. Hay muchas Alejandrías porque por supuesto hay muchas ciudades que se inspiran en el nombre del rey Alejandro, que muy pronto llegó a ser una figura mítica. Pero la más importante es Alejandría en Egipto, ¿no? Que será la metrópolis más importante del mundo helenístico, con más de 1 millón de habitantes, un gigantesco puerto natural, aquí después enriquecido por obras arquitectónicas impresionantes. Aquí se ve, por ejemplo, una visión de conjunto del puerto de Alejandría, del faro. Esta es una maqueta cinematográfica que se usó en una película, yo creo que sobre Cleopatra. Entonces son obras, digamos, grandiosas, inspiradas en la cultura griega, pero todo en los reinos helenísticos se hace más grandioso que en la Grecia antigua, ¿no? En la Grecia clásica todo era muchísimo más pequeño, tanto en dimensiones, en población, en riqueza, etc. Es el inmenso faro de Alejandría, que era considerado una de las maravillas del mundo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista cultural, nacen instituciones culturales fundamentales, el Museo de Alejandría y la biblioteca. El museo no significa lo que para nosotros significa el museo, o sea, un lugar donde se conservan como objetos antiguos o valiosos. Eso es un invento moderno, ¿eh? La idea del museo no es un invento del siglo XVIII. El museo para los griegos de la época helenística era el lugar de las musas, o sea, un lugar donde se cultivaban las distintas ciencias y artes, ¿no? Por lo tanto, era un centro de desarrollo de, diríamos, todas las ciencias y todas las artes, desde las ciencias a la matemática, la física, la astronomía, hasta la ciencia que nosotros llamamos humanidades, la gramática que incluía la literatura, y lo interesante es que tiene un concepto ya que no existía en la antigüedad clásica, que es un centro completo de investigación financiado por el gobierno. O sea, los estados helenísticos tienen en gran consideración, ¿no? El avance cultural, lo que nosotros llamaríamos ahora una academia, una universidad entendida en su aspecto de investigación, un centro de investigación, ¿no? También había parte dedicada a la docencia, pero había toda una parte que era exclusivamente dedicada a la investigación, donde la docencia incluso estaba prohibida, ¿no? Y todo eso también necesitaba una biblioteca, de manera que se funda la grandiosa biblioteca de Alejandría, ¿no? La más importante del mundo antiguo, que contenía cientos de miles de rollos, ¿no? Los libros, como se ven aquí en esta figura, los libros no son los libros códices, como se llaman en latín, los libros como los conocemos nosotros, que se inventaron en el siglo III o IV. Antes de esa fecha los libros eran rollos, ¿no? Era una gigantesca colección de rollos que salvó lo que se ha salvado prácticamente de la herencia de la antigua literatura clásica, pero que, como ustedes saben, se ha salvado en pequeña parte porque después la misma biblioteca de Alejandría fue destruida en varias ocasiones, en varias guerras. Aquí tenemos, por ejemplo, un papiro del Simposio de Platón. Platón tuvo especialmente suerte, es prácticamente el único autor griego del que nos ha sido conservado el corpus entero de las obras. De todo el resto de los autores griegos tenemos pequeñas fracciones de sus obras. Bueno, fuera de Homero también, evidentemente. Bueno, en cuanto a la crítica literaria, en el campo de las humanidades, más que la crítica literaria, la crítica del texto, se produjo en Alejandría también el primer trabajo de edición crítica de los textos, o sea, donde los textos no solamente se leían y se copiaban, sino que además se intentaba establecer un texto correcto,
sobre la base de los diferentes manuscritos, cosa que ahora se llama hacer como la edición crítica de un texto, comparar diferentes manuscritos que tienen diferentes variantes, ¿no? Porque son copias manuscritas donde los diferentes copistas pueden producir diferentes errores, y entonces el editor se preocupa de establecer un texto lo más cercano posible al texto original, ¿no? Este gran trabajo se hizo básicamente sobre Homero, pero después los judíos y los cristianos también lo hicieron sobre la Biblia. Y en cierta medida se hizo sobre Platón también. Esta es la moderna Biblioteca de Alejandría. El gobierno egipcio actual decidió como revivir un poco esta institución, y entonces creó este edificio completamente nuevo, ¿no? Con la moderna biblioteca, una moderna biblioteca de Alejandría. Y aquí llegamos a la cultura judeohelenística. No sé si hay preguntas hasta este momento. Aquí termina como un primer capítulo. Yo tengo una duda. La época helenística empieza con la conquista de Alejandro Magno al imperio persa, ¿o no? Correcto. Ah, ya. ¿Y eso en qué siglo es? Como, o sea, ¿en qué siglo estuvo Alejandro? Porque dice que la conquista, o sea, la conquista de Alejandro fue de los siglos 4 al 1 antes de Cristo. La conquista propiamente tal duró 10 años, de 333 al 323. En 3 años Alejandro conquistó todo el imperio persa. Como dije antes, no se trata de una guerra como nosotros la imaginaríamos, donde todo el pueblo, todos los pueblos, ¿no?, del gran imperio persa opusieron resistencia. De otra manera no habría terminado nunca la guerra, ¿no? Fue una guerra contra ejércitos mercenarios, mientras que los pueblos propiamente tales ya no se dedicaban a la guerra. Bueno, es una evolución normal de los imperios. Los estados nacen como estados de ciudadanos que todos son responsables de todo, y entre otras cosas de la guerra. Por lo tanto, se defienden y combaten patrióticamente, decimos nosotros con vocabulario moderno, ¿no? Como hicieron los griegos en Maratón contra los persas. Ganaron porque ellos combatían patrióticamente, ¿no? Para defender cada uno su casa, prácticamente, ¿no? Dentro de una ciudad. Defendían la polis como ciudadanos. En cambio, aquí tenemos grandes ejércitos, pero poco convencidos, porque son ejércitos de mercenarios, que cuando ven que la cosa va mal, simplemente prefieren ceder y dejar que otro rey tome el lugar, ¿no?, del rey antiguo, aunque venga del extranjero, no les hace gran diferencia, ¿no? Entonces la conquista como tal duró muy poco, pero época helenística se llama todos los siglos que después terminan, diríamos, políticamente con la conquista romana. La conquista romana, que viene, en cambio, en el transcurso del siglo I a.C. y culmina la fecha canónica con que se hace culminar la conquista romana es el año 31 a.C., cuando el último reino helenístico que queda de pie, que es el reino egipcio, en los tiempos de la famosa Cleopatra, ¿no? Cleopatra es derrotada junto con Marco Antonio, es derrotada por Octaviano, y ahí se hace empezar, como convencionalmente, digamos, la época romana. Pero cuando se habla, una cosa importante de recordar es que cuando en el oriente griego, en el oriente helenístico llegan los romanos, la cultura helenística, la cultura griega, está tan bien asentada que no cede a la cultura romana. O sea, políticamente cambia el gobierno, pero la cultura griega como tal es demasiado fuerte para ceder a la romana, que es inferior, ¿no? Y los mismos romanos dirán, ¿no?, que conquistaron a los griegos políticamente, militarmente, pero fueron conquistados culturalmente. Grecia capta, ferum victorem cepit, lo sintetiza Cicerón, ¿no? La Grecia conquistada conquistó al feroz o al bárbaro vencedor, ¿no? Porque evidentemente los latinos eran considerados bárbaros en comparación con los griegos, ¿no? Aunque no eran tan bárbaros, ya habían evolucionado un par de siglos, ya conocían la cultura griega de antes, pero obviamente eran inferiores en cultura con respecto a los griegos. Otra cosa sí, entonces la época helenística termina con la caída
algo así, dijo de Egipto, de Cleopatra. Sí, pero es importante tener en cuenta que termina políticamente, pero culturalmente la cultura en Oriente sigue griega. No es que la cultura, porque cuando los romanos conquistaron los pueblos, por ejemplo, celtas, que vivían en Galia, ¿no? En Hispania, después en Britania, estos pueblos celtas, como la cultura de ellos era inferior, entonces la cultura latina se tomó raíces en esos países y pasaron a ser países de cultura latina hasta el día de hoy, ¿no? Francia, España, incluso Inglaterra, es un país en gran parte de cultura latina, ¿no? Después también Alemania, pero eso después. Pero en cambio en el mundo oriental la cultura latina simplemente no llegó porque estaba ya la cultura griega y los griegos tenían un insalvable complejo de superioridad por el cual ni siquiera se dignaban de aprender latín, salvo que quisieran hacer carrera en la administración, en la burocracia. Ahí estaban obligados porque tenían que consultar los textos legislativos. Las leyes estaban en latín, la ley estaba en latín, ¿no? Pero todo el resto estaba en griego, desde los formularios de los impuestos hacia el idioma que se hablaba en los mercados, todo se hacía en griego. Eran los latinos que tenían que aprender griego, generalmente, ¿no? Salvo casos específicos, digamos, de los altos funcionarios, de los altos magistrados, etc. Entonces la cultura sigue griega, sin interrupción, hasta que después, diríamos, evidentemente que partes del imperio se la llevaron, en el oriente se la llevaron después los árabes. Ahí sí el griego se dejó de hablar y se habló árabe, pero la cultura, incluso en el mundo árabe, la cultura del mundo árabe es básicamente una cultura griega, solo traducida al árabe, pero los elementos de la cultura siempre vienen del mundo griego, en todo el oriente, que políticamente es romano, ¿no? Ah, ya, gracias. Gracias. Por eso se puede decir que, digamos, esta división época helenística, época romana es una división política, pero no afecta casi en nada la historia de la cultura en el oriente. Sigue siendo una cultura griega, ¿no? En todo el oriente, desde la época de Alejandro hasta prácticamente la caída del Imperio Romano de Oriente, que terminará de caer recién en el siglo XVI, ¿no? Pero algunas partes importantes caerán bajo el dominio árabe, ¿no? Bien, no sé si hay más preguntas hasta ahora. Profesor, ¿Mm? ¿me escucha? Sí. Quería preguntar qué significa en este contexto cultura inferior, por el comentario que hizo de que la cultura romana no se puede imponer a la griega porque era inferior, y sí se puede imponer a las celtas porque los celtas eran inferiores. ¿Qué significa en este contexto? Inferior, bueno, inferior significa menos desarrollada. Por ejemplo, significa en los diferentes aspectos, significa, por ejemplo, que los astrónomos de Alejandría sabían muchas cosas más de las que sabían los astrónomos romanos. Si uno quería estudiar astronomía, tenía que ir a Alejandría, no a Roma. A Roma no iba a aprender mucha astronomía. Lo mismo con todo el resto, con la matemática, con la retórica, con la literatura. Ahora me estoy refiriendo más a las humanidades, pero eso vale para todas las ciencias. El desarrollo del idioma, por ejemplo, el griego tenía la manera de expresar mucho más conceptos y de forma mucho más precisa que el latín. Cuando los latinos empezaron a escribir en filosofía, que fue en el siglo I a.C., con Cicerón, por ejemplo, Cicerón, para poder escribir filosofía, tuvo que primero estudiar los filósofos griegos e intentar traducir al latín lo que tuvo que literalmente inventar palabras que en latín no existían para expresar conceptos filosóficos. No sé, por ejemplo, una palabra que nos parece a nosotros obvia, ¿no? La palabra esencia. La palabra esencia es una palabra abstracta que en latín no existía. Supone un desarrollo del pensamiento filosófico que en latín no se había dado. Y Cicerón lo tomó de la palabra griega, hizo una especie como de calco, hizo una especie como de imitación, con la cual inventó esa palabra abstracta que significa esencia, ¿no? Y así para todo el resto. O sea, es un desarrollo, las culturas tienen un desarrollo.
uno logra precisar conceptos, conocer, ampliar el rango de lo que conoce, hacerse consciente de lo que conoce, ¿no? El desarrollo de la cultura tiene mucho que ver con cómo yo logro pensar en mí mismo, ¿no? En las propias, no sé, instituciones políticas. Ahora, evidentemente, puede haber campos en que una cultura que es inferior en un aspecto es superior en otros. Seguramente, por ejemplo, en ciertos aspectos de la cultura política, los romanos eran superiores a los griegos. Por algo ganaron, por algo les ganaron, ¿no? No eran solamente superiores militarmente, porque los griegos tenían también mucha técnica militar, pero eran superiores en ciertos conceptos, en cómo aplicar ciertos conceptos políticos, aunque eso también tiene que ver con, claro, con opciones éticas, como éticamente no se considera el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ciertamente en eso los romanos eran superiores, por algo pudieron organizar un imperio, ¿no? Cosa que los griegos no lograron hacer, no lograron hacer, ¿no? O sea, claro, lograron organizar monarquías, pero ninguna de estas monarquías prevaleció sobre la otra porque le faltaban elementos clave, ¿no? Que los romanos sí tenían, ¿no? De hecho, los mismos griegos que despreciaban tanto a los romanos culturalmente, sin embargo, terminaron reconociéndole esa superioridad en la cultura política. Tenemos un ejemplo muy instructivo de eso en el griego Polibio, que llegó a ser deportado como prisionero a Roma durante la conquista romana de Grecia, a la mitad del siglo II a.C., y Polibio escribe una historia, y en esta historia hace una larga alabanza de la política romana, explicando todos los mecanismos como muy sofisticados y muy como equilibrados, etcétera, de la política romana, y dijo, ahora se explica, ¿no? Ahora entendí por qué ganaron, ¿no? Y es un análisis muy sofisticado, ¿no? Sin embargo, ese análisis no lo pudieron hacer los mismos romanos. Si uno lo buscara en un autor romano, no lo encontraría, porque el griego tenía como las categorías intelectuales superiores para incluso analizar aquellos aspectos de la cultura romana que eran superiores, que él no encontraba en el mundo griego, ¿no? Eso dicho muy en resumen, puede haber muchos aspectos de una cultura, ¿no? Pero dicho muy en resumen es eso. Ese es el motivo por qué una cultura prevalece. Nunca prevalece pues simplemente porque un Estado es militarmente más fuerte. Eso dura un ratito. Si la cultura no es fuerte, por ejemplo, los bárbaros, llamados, lo que los griegos llamaban bárbaros, ¿no? Las poblaciones germánicas que invadieron el imperio de Occidente, no lo conquistaron militarmente, pero a su vez fueron conquistados políticamente, culturalmente, ¿no? Después de 50 años todos igual hablaban latín, leían la literatura latina, etcétera, ¿no? Bueno, de manera que los romanos, eso faltó al discurso, de manera que fueron los romanos después, ¿no? También los grandes transmisores de la misma cultura griega. Pero eso lo veremos después, en un capítulo posterior, porque ahora nos toca eso de la cultura judeo-helenística, porque aquí para la filosofía eso es, para la cultura en general, pero más específicamente para la filosofía, es especialmente importante eso de la cultura judeo-helenística. ¿Qué significa eso? Cultura judeo-helenística. Bueno, en primer lugar, cuando se habla de judíos, hay que pensar que no todos los judíos eran culturalmente iguales. Si bien todos tenían una identidad cultural que también estaba literariamente plasmada en la Biblia hebrea, ¿no? La Biblia hebrea es un conjunto de documentos que se transmitieron de manera muy diversa, algunos en forma oral, otros en forma escrita, pero que sí después adquirieron una unidad editorial, o sea, se editaron como la Biblia, diríamos, en una colección ya bastante bien fijada, recién durante el reino persa, y por expresa orden de los reyes persas. O sea, el rey persa, que tenía entre sus virtudes la de respetar también las identidades culturales de los pueblos que conformaban el imperio persa, ordenó a cada pueblo poner por escrito sus leyes, ¿no? Ahora, lo que los judíos llamaban la ley era la base de lo que nosotros llamamos la Biblia, ¿no? Los judíos lo llaman todavía la Torá, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia.
donde efectivamente hay leyes, pero también hay una serie de otras narrativas, ¿no? Se narran todas las vicisitudes del pueblo de Israel desde sus orígenes. Se relata el origen del pueblo, cómo se formaron las diferentes tribus, cómo fueron deportadas a Egipto, cómo salieron de Egipto guiadas por Moisés, etc., ¿no? Toda esa narrativa se entrelazaba con la legislación, de manera que para los judíos, cuando recibieron la orden del rey de publicar su ley, para ellos no era un texto de leyes separado del texto narrativo, era todo un único texto. De manera que ellos publicaron todo, ¿no? O sea, publicaron la Torá y después fueron agregando a la Torá, digamos, las otras narrativas posteriores que narraban las vicisitudes de los reyes posteriores a la formación del reino, con David, con Salomón, etc. Y también se fueron agregando los textos más literarios, los textos poéticos, sapienciales, de manera que se fue creando un corpus que los judíos consideraban la escritura, o sea, era un corpus coherente, ¿no? Cosa que no tuvieron los otros pueblos, que tuvieron evidentemente autores más importantes que otros, que después fueron considerados clásicos, que pasaban a ser parte del currículum, ¿no? Evidentemente todo buen griego tenía que leer Homero, después tenía que leer Hesíodo, etc. O sea, se formó un corpus de clásicos, pero era un corpus más bien flexible, donde no era obligatorio incluir o excluir. En cambio, en la época persa, ya en el pueblo de Israel tiene un corpus más bien fijo, que se considera como la escritura, que forma parte entonces de la ortodoxia judía, ¿no? O sea, que tiene que ser coherentes en ciertos conceptos clave que guían la narración, ¿no? Y evidentemente, bueno, el concepto clave que después guiará también toda como la teología judía es evidentemente el concepto de monoteísmo, ¿no? Todo el concepto que está detrás de la Biblia es que hay un único Dios detrás de todos los acontecimientos, en particular detrás de la historia del pueblo de Israel, que lo va guiando en todas sus vicisitudes, ¿no? Y hay también lo que los judíos llaman, o algunos críticos modernos, que es muy importante en el mundo judío, la llamada ortopraxis. O sea, no está solo la ortodoxia, que hay como ciertos conceptos clave que hay que respetar, sino que hay una ortopraxis, o sea, hay ciertos ritos, ciertas costumbres, comer ciertas carnes, hacer reposo el día sábado. O sea, hay una serie de preceptos muy concretos que hay que respetar que hacen la identidad cultural del judío. Algunos críticos dicen que incluso esta ortopraxis es más importante que la ortodoxia, y yo creo que van juntas. Claramente son dos aspectos que van juntos, ¿no? Porque este único Dios, en definitiva, da una legislación, que es una ley divina, pero también positiva, no es una ley divina positiva, son entonces preceptos de ley positiva que deben ser respetados. Ahora, todo esto, que más o menos se había convivido bastante bien dentro del dominio persa, colapsa en el caso del reino seleucídico, o sea, cuando hacia el año 200, aquí en este mapa vemos todavía la Palestina bajo los Ptolomeos, pero dijimos que en el año 200, como hacia finales del siglo III, a partir de 220, Antíoco III, llamado el Grande, lanza una serie de campañas contra su rival Ptolomeo y quiere adueñarse precisamente de toda la zona de Palestina, Líbano y Palestina, ¿no? Que era una zona económicamente, estratégicamente muy importante, porque conectaba evidentemente Egipto a la Mesopotamia, ¿no? Todo lo que está más al sur es desierto. Entonces prácticamente todos los caminos comerciales que parten de la zona riquísima de Mesopotamia y también que vienen del norte, aquí del Asia Menor y de Occidente, todo tiene que pasar por el Líbano y por Israel para llegar a Egipto. De manera que esta es una zona estratégica. Por algo siempre hay guerra ahí. No crean que las guerras hayan empezado en 1948. La guerra ahí empezaron en el año 4000 a.C., más o menos, ¿no? Cuando ya los babilonios peleaban contra los egipcios para esta zona, y eso se transmite después digamos, a la rivalidad entre el reino de Siria. Ya no se llama Babilonia, se llama más bien reino de Siria, ¿no?
Y entonces, bueno, Antíoco III el Grande, que reinó muchos años, como ven, del 222 al 187, lanzó toda una serie de campañas. Finalmente, hacia el año 200, se puede decir más o menos, conquistó como establemente toda esta zona, ¿no? De manera que cambia de reino, y eso tiene la máxima importancia desde el punto de vista cultural, sobre todo por la política que siguió después Antíoco IV, el llamado el Epifanés, literalmente manifestación, epifanía, ¿no? Manifestación de la divinidad, que muestra también cómo la evolución cada vez más, los reyes helenísticos tomaban ejemplo de la antigua teología monárquica de los pueblos orientales, ¿no? De los babilonios y de los egipcios, por el cual el monarca era Dios, ¿no? O por lo menos una manifestación fundamental de Dios. Bueno, Antíoco incluso agredió a Egipto propiamente tal. Aquí se ven las campañas de Antíoco Epífanes, que llega aquí al delta del Nilo e incluso llega a Alejandría. Solo que después le fue mal, porque justo ese era el momento en que los romanos empezaban a tener cierto ojo hacia el oriente. Los romanos en esta época ya han conquistado parte de Grecia, han derrotado ya definitivamente a los cartagineses, entonces son una potencia ya también naval dentro del Mediterráneo. Los romanos alcanzan aquí Antíoco IV en Alejandría y simplemente le dicen: hasta aquí nomás llegas, ahora tienes que volver a tu casa. No le dejaron, digamos, otra opción. Por lo tanto, bueno, entre paréntesis, los romanos ya habían derrotado también al padre de Antíoco, de manera que ya habían mostrado como toda su superioridad militar, de manera que Antíoco obedeció y se fue obediente a su casa, pero se desquitó después con los judíos. Como no pudo conquistar Egipto, se dedicó aquí a una política bastante, como diríamos, de normalización cultural, o de, ¿cómo se podría decir?, de imposición cultural. O sea, trató de imponer con todos los medios que los judíos se helenizaran, pasaran a adquirir la cultura helénica y abandonaran, digamos, muchas prácticas de la religión tradicional. Ahora, no era solo que Antíoco era malo, también había todo un partido, diríamos, había toda una lucha entre los propios judíos de Palestina, entre lo que nosotros llamaríamos progresistas y conservadores, ¿no? O sea, los conservadores querían conservar la religión de los padres, ¿no? También con toda su ortopraxis, digamos, la observancia de todos los preceptos, y los progresistas eran, diríamos, los filohelénicos, que en cambio decían que a fin de cuentas no había nada malo, por ejemplo, en seguir ciertas costumbres griegas, por ejemplo, ir al gimnasio, ir a la palestra, ir al teatro, o sea, toda esta también instituciones culturales que los griegos fomentaban en las grandes ciudades, construían en toda gran metrópolis griega, tenía que haber un gran gimnasio, un gran teatro, etcétera, ¿no? Y empezaron a construir estas cosas en Judea, y eso evidentemente llevó a un conflicto, hasta que finalmente los judíos, diríamos, observantes, conservadores, armaron una resistencia propiamente militar, ¿no? Bajo la dinastía de los Macabeos, que eso parece que no lo anoté. Porque para colmo, esto es lo que tenemos en esta figura aquí, que es un famosísimo cuadro de Rafael que está en el Vaticano, se muestra la profanación del templo de Jerusalén, porque Antíoco llegó hasta a profanar, o sea, a entrar, a entrometerse dentro del templo de Jerusalén y a robar el tesoro del templo. O sea, entró no porque le interesaba profanarlo en sí mismo, sino porque quería adueñarse de un gran tesoro, que aquí se ve representado en estas monedas. Eran bastante más que estas que se ven, que estas pocas que se ven acá. Había como 400 talentos de oro y no sé cuántos talentos de plata. Era un gran tesoro, ¿no? Del que se quiso adueñar. Bueno, lo que aquí pinta Rafael es que después también fue castigado. Esta es una intervención celestial que narra el libro bíblico de los Macabeos, donde el funcionario que está aquí botado en el suelo es el funcionario del rey Antíoco, que es castigado por esta profanación, ¿no? Pero evidentemente esa fue la gota, esa profanación que colmó el vaso de los
judíos y ellos entonces reaccionaron militarmente. Y bueno, la cosa notable es que ganaron finalmente, o sea, contra las tropas de un gran imperio, que muestran también que, digamos, finalmente ganan las luchas, no los grandes ejércitos, o no necesariamente los que tienen más dinero, sino los que tienen más convicción. Finalmente los macabeos eran pequeños grupos, pero eran grupos patrióticos, diríamos, que tenían una fuertísima convicción. Finalmente ganaron esta guerra, y entonces Antíoco, si bien sin decirlo demasiado claramente, pero en la práctica les concedió una autonomía. Prácticamente Israel, a partir de esta época, de la mitad del siglo II a.C., pasa a ser autónomo. Nominalmente es parte del imperio del reino seleucida, pero en la práctica es un estado autónomo, ¿no? O sea, que puede tener entonces sus leyes, ciertamente pagaba cierto impuesto moderadamente, digamos, al rey seleucida, pero no iba más allá de eso, ¿no? Entonces se mantiene. Entonces todo eso también tiene una gran importancia cultural, porque significa que en Israel, o sea, en la zona propiamente de Palestina, la cultura judía entonces se mantiene de una forma mucho más fuerte y más conservadora de lo que ocurre en las comunidades judías de las otras ciudades helenísticas. Porque, no, esa imagen todavía no la vamos a comentar, voy a volver atrás. Hay que recordar que judíos para esta época ya había en todas las grandes ciudades helenísticas, porque cuando los judíos habían sido deportados por los persas en el siglo IV, perdón, habían sido deportados por los babilonios, después los persas lo habían liberado, le habían permitido volver a Israel, pero muchos se habían quedado en Persia, otros habían ido a Alejandría en Egipto, o sea, se fueron a diferentes lugares, de manera que dentro de las grandes metrópolis helenísticas, y sobre todo la mayor de ellas, que fue Alejandría, se crearon fuertes comunidades de cultura judía, que también, si bien no eran tan conservadores como los conservadores de Palestina, sí igual eran muy apegados a sus costumbres, de manera que como siempre han sido los judíos también hasta la época moderna, ¿no? Son apegados a su comunidad. Ellos forman comunidades que no fácilmente se diluyen en el pueblo que los acoge, como pasa con toda la otra gente, que cuando llega a un pueblo, después de un par de generaciones, finalmente uno no tiene idea de la cultura. No sé, por ejemplo, los italianos que llegaron aquí a principios del siglo XX, tienen el apellido italiano, pero no saben, con suerte 3 palabras, no saben hablar, no tienen ni siquiera mucho recuerdo, ¿no?, de la cultura originaria, así como ha pasado aquí en América en general, ¿no?, con alemanes, franceses, pero con los judíos no, los judíos ellos mantienen, ¿no?, tienen grabado en su cultura el mantener firmes, aunque olviden el idioma, pero mantienen elementos culturales importantes, ¿no? Diferentes sí a los que se mantienen en la Palestina, se mantenían en la Palestina propiamente tal. Y bueno, eso se manifestó en Alejandría en particular con la traducción de la Biblia al griego, que es un evento cultural, también filosófico de la máxima importancia, porque obviamente tradicionalmente la Biblia había sido escrita y después leída en hebreo, bueno, con algunos agregados en arameo, pero fundamentalmente, digamos, el idioma de la Biblia era el hebreo, y se consideraba que era por lo tanto el idioma sagrado, que no podía ser traducido, ¿no? Pero finalmente la presión en Alejandría de muchos judíos que ya no hablaban, no comprendían el hebreo, ¿no?, hizo que finalmente fuera inevitable recurrir a una traducción. De manera que se convocaron, bueno, y el propio rey Ptolomeo, digamos, también apoyó esta empresa y se tradujo entonces la Biblia hebrea al griego, la que se llamó la Septuaginta o 70, porque fueron 70, al menos según la tradición, 70 traductores que se dedicaron a traducir todos los libros de la Biblia hebrea al griego, que fue una empresa no menor, ¿no? Una empresa
grande. Y nosotros tenemos todavía, por ejemplo, tenemos este manuscrito vaticano, que contiene todavía toda la Biblia griega entera, bueno, a la que después los cristianos agregaron evidentemente también el Nuevo Testamento, que no necesitaba traducción porque ya estaba escrito en griego, de manera que después la Septuaginta puede ser un término equívoco, porque para los cristianos evidentemente incluye también el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la Septuaginta propiamente tal era la Biblia hebrea traducida al griego, a la que después en Alejandría se agregaron algunos originales griegos. O sea, los judíos de Alejandría también tuvieron una producción literaria, y algunos libros en particular, como el libro de la sabiduría, que ustedes tienen ahí en Ucursos, ahora que yo lo subí a Ucursos. Ese libro de la sabiduría es un original griego, escrito en Alejandría, que fue agregado a la Biblia, fue considerado texto sagrado, fue considerado texto bíblico. No era una traducción, era un original, de manera que la Biblia griega es un conjunto, digamos, de traducciones de textos hebreos, algunos pedacitos en arameo, y después algunos libros agregados, en algunos casos traducciones al griego de originales hebreos que hemos perdido, por lo tanto para nosotros solamente existen en griego, y después originales griegos, como es el libro de la sabiduría. Evidentemente, cuando el libro es un original en un idioma, ya el idioma que usa tiene un cambio. Y en el caso de la sabiduría es especialmente importante ese cambio desde el punto de vista filosófico, porque como dice el mismo título, se llama Sabiduría de Salomón, ¿no? Salomón, bueno, era el famoso rey considerado sobre todo importante por su sabiduría, ¿no? Dice el relato bíblico del antiguo libro de los reyes sobre Salomón, que Salomón, cuando sucedió a su padre David, era todavía joven y muy inexperto, se sentía muy incapaz de reinar y le pidió entonces a Dios la sabiduría, y dice el relato, entonces Dios le dio sabiduría superior a la de cualquier otro rey, de manera que pasó a la historia como el rey sabio por excelencia, ¿no? Dice también el libro de los reyes que incluso venían del extranjero, por ejemplo, la reina de Sabá, una reina del África Occidental, ¿no? De Etiopía del Sur, expresamente vino a Israel, ¿no? Para escuchar la sabiduría de Salomón, ¿no? Y sabiduría, evidentemente, también era una palabra clave para la filosofía griega, ¿no? La sofía griega. ¿Cómo? Ah, no era un comentario. Era un micrófono vagante, ¿no? De manera que, evidentemente, la sabiduría muestra esa intención como explícita de unir la sabiduría tradicional judía con la sabiduría griega, ¿no? Con la filosofía griega. Incluso en la estructura misma del libro, eso es evidente, porque se divide en dos partes. La primera de las cuales es propiamente más filosófica, es como un resumen en forma poética de los principales conceptos filosóficos, por ejemplo, la providencia, el hecho que Dios guía a los reyes, la inmortalidad del alma, el premio después de la muerte o el castigo, toda una serie de conceptos, digamos, de teología, antropología, conceptos filosóficos, donde también se notan claramente como referencias implícitas a Platón, digamos, a conceptos de los filósofos griegos en general, sobre todo a Platón. Y después una segunda parte en la que en cambio se narra una especie de historia de Israel, o sea, se muestra cómo Israel en la práctica ha sido guiado en concreto, en eventos específicos, a través de personas con nombre y apellido, ha sido guiado a través de todas sus vicisitudes históricas. De manera que está ahí como ya quizás la diferenciación clave y también la como complementación clave que viene del pensamiento judeo-helenístico entre dos partes de la sabiduría. Es decir, una parte viene en cierta forma de la razón natural, ¿no? Todos los hombres tienen la razón, tienen la razón. Y mediante la razón, entonces ellos pueden llegar a ciertas verdades sobre Dios, sobre el mundo, sobre el propio hombre, sobre su
sobre la ética, sobre que existen el bien y el mal, sobre que el hombre tiene libre albedrío, que puede portarse bien o mal, que será castigado si se porta mal y premiado si se porta bien. O sea, hay toda una serie de verdades naturales, ¿no? Pero sin embargo, después esas verdades naturales son como complementadas, porque digamos, el mismo Dios que da al hombre la razón, sin embargo, la razón como pura, por sí sola, con sus solas fuerzas naturales, no es capaz después de guiarlo en concreto en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Muchas veces el hombre descubre que es ignorante, débil, se porta mal y no logra convertirse, no logra cambiar de vida, etc. Entonces, digamos, la historia bíblica lo que muestra es cómo Dios interviene para ayudar al hombre, ¿no? Entonces, no solamente con medios naturales, no solamente le da la razón, por ejemplo, sino que le da, por ejemplo, ciertas indicaciones más precisas, más prácticas. Dios habla en la Biblia, ¿no? En concreto, dice, tienes que hacer tal cosa, esta cosa está buena. Claro, tú tienes un criterio general abstracto, puedes distinguir en general el bien del mal, pero hay muchas circunstancias en que eso es como dudoso. Entonces Dios como que interviene como a darle luces, ¿no? O también a salvarlos en forma muy concreta, ¿no? Como en todo el relato de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Viene concretamente a librarlo de como de una opresión política. Israel es esclavo en Egipto y es liberado por Moisés, ¿no? Pero esta liberación política vale y es importante y es realmente buena si después el pueblo se porta bien, ¿no? En el momento que el pueblo se porta mal, incluso en el desierto, cuando va en busca de camino hacia la tierra prometida, el pueblo muchas veces se porta mal y entonces Dios interviene también a castigarlo, ¿no? De manera que esta liberación política después va siempre de la mano con una liberación de carácter moral. El fin es que se porte bien, ¿no? El pueblo para alcanzar la felicidad, ¿no? No basta como la liberación política, sino que tiene que haber una liberación moral, es como espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido el libro de la sabiduría es especialmente importante, nos da como un esquema de todos los principales conceptos y del cuadro como general, la idea de sabiduría que se hace el judaísmo helenístico, que será como el cuadro en que se desarrolla prácticamente después toda la filosofía también cristiana, porque los cristianos finalmente heredarán, ¿no? Este concepto del judaísmo helenístico. Tomarán, bueno, incluso desde el punto de vista simplemente del idioma, la Biblia que leerán los cristianos directamente será la Biblia hebrea, cuando los cristianos, perdón, la Biblia griega, cuando los cristianos evidentemente predicarán su mensaje en el mundo greco-romano, teniendo a mano un libro que ya estaba en griego. Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero el Antiguo, teniéndolo a mano en griego, obviamente que ellos lo copiaron y lo difundieron directamente en griego, de manera que la Biblia que leyó todo el mundo greco-romano por siglos es fundamentalmente la Biblia griega, no el original hebreo. Incluso, bueno, el griego es el idioma más antiguo también en que tenemos testimoniada la Biblia, porque el texto hebreo que manejamos, incluso que se manejó en la Edad Media y que se maneja hasta hoy, es un texto muy posterior en su edición. Es el texto que fue fijado después, recién durante la Edad Media, mientras que la Biblia griega es una Biblia que tomó forma en la época helenística, de manera que incluso como manuscritos que testimonian el texto original de la Biblia, los manuscritos griegos son muy importantes, aunque sean traducciones, porque son traducciones muy anteriores al original que tenemos. Entonces, la relación aquí entre traducción y original es muy peculiar. No es como la típica relación entre original y traducción. Obviamente que en general, cuando uno tiene original y traducción, uno siempre va al original. Pero en el caso de la Biblia no es tan así, porque la traducción griega nos testifica un texto, ¿no? Mucho más antiguo que el propio texto hebreo. Esperen, ahora me equivoqué. Dejé de compartir. No, lo que quería hacer era abrir el chat, porque vi que aparecieron cosas
Sí, profesor, es que algunos tienen clase a las 12. Hasta me pasé de la hora ya, tiene razón, sí. Así. Bien, vamos a dejarlo aquí, de todas maneras aquí terminamos terminamos un apartado, así que podemos dejarlo aquí, y aquí después tenemos que hablar de los romanos, sí. Sí, perfecto. Sí, ya me pasé como 10 minutos. Bien, los dejo acá y ahí les voy a mandar entonces un correo con el link para donde logro poner ahí la clase. Y nos veríamos el próximo miércoles y mañana se verían con Paloma. Bien, muchas gracias a todos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Mariana. Chao, chao. Entonces, finalizar.